después de ese intensísimo comienzo que hemos tenido, y yendo al core, ¿no?, de nuestro centro Covarrubias, hemos pasado a la cultura y yo voy a seguir todavía un poco en una faceta más relajada, que es hablar un poco de historia. El título que ponía que era 500 años de la Escuela de Salamanca. Bueno, pues antes también agradecer aquí el trabajo de Virginia, de Rubén, Benjamín por sus gestiones, en fin. Y el recuerdo a Vicente, que vas a tener que escucharnos a todos decir ¡viva Vicente! Bueno, pues Diego de Covarrubias, que es el nombre que tiene nuestro centro, fue un profesor de la Universidad de Salamanca de hace 500 años. No fue propiamente un teólogo tipo Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, fue un jurista y que además luego se desempeñó por una cosa sorprendente, que fue presidente del Consejo de Castilla con Felipe II. Sería algo equivalente a ser presidente de gobierno, ¿no?, con el rey. Luego comentaremos algo más de eso. Pero esa es la excusa para hablar de esta Escuela de Salamanca. Fue profesor en Salamanca, en una escuela o en una universidad en la que surgió una escuela que ahora mismo se están celebrando los 500 años de la llegada de Francisco de Vitoria a Salamanca, a esa universidad, donde sacó la cátedra de prima de teología y empezó con un sistema revolucionario de enseñanza que es enseñar teología comentando la Suma. Esto es muy relevante para la historia de España, para la historia que ahora veremos de las cuestiones más cercanas a nuestro centro, como puede ser la economía o la política, pero también para la teología, que hemos hablado de teología, de tomismo. Hemos tenido ahí dos ponentes que han hablado mucho de Santo Tomás, porque el usar ese esquema de enseñanza que es seguir la Suma para explicar la teología, algo que se institucionalizó en las universidades eclesiásticas y que luego estos papas recientes, que hemos hablado mucho del siglo XIX, pues lo han ya terminado de asentar. No es que Francisco de Vitoria fuera el elemento principal, pero sí tuvo una relevancia que hay que destacarla y por eso lo estamos celebrando. Y él tampoco es que se le ocurriera, porque él lo importó de París, donde estudió teología y donde los dominicos empezaron también a esa revolución docente, que es no enseñar las sentencias de Pedro Lombardo, sino enseñar la Suma teológica. Esto en teología, repito, tiene su interés. Esto daría lugar también a debates que bueno, no sé si aquí estamos para entrar en qué ventajas y desventajas tiene el tomismo frente al nominalismo. ¿Qué pasó después con los jesuitas de una tercera generación de la Escuela de Salamanca? ¿Suárez era tomista o no era tomista? Estos son debates interesantes, a lo mejor para nosotros en este momento alejados, pero que están ahí abiertos. Y luego, si alguien quiere, pues puede ser también un tema para conversarlo. Una segunda idea que quería comentar es, en el ámbito más propiamente de la economía, hay una persona también con un nombre y apellidos, que es Marjorie Gray Hutchinson, que escribe un libro que se llama The School of Salamanca y que es el libro que asienta este concepto que en nuestro área pues, ha tenido éxito y también ahora pues, está, con motivo de este centenario, pues también se está un poco recuperando la figura de Marjorie, como ella tuvo una relación con Hayek, entonces nos lleva también a posibles luego conversaciones sobre la escuela austriaca, la escuela de Salamanca. Efectivamente, los austriacos reconocen, con palabras de un profesor que conocemos, en fin, los que nos digamos enseñar, Rothbard, dice que son la prehistoria de la escuela austriaca son los doctores de Salamanca, que eso también ha salido antes, y eso tiene su relevancia, tiene también su punto de polémica, porque efectivamente dentro de estamos con este lema cristianismo y economía de mercado, ¿no? Dentro del cristianismo pues hay personas que no ven tan cercana a la escuela austriaca, o hay todo este problema que ha surgido sobre la antropología de la escuela austriaca y el cristianismo, ¿no? Históricamente,
tiene mucho sentido que a Viena llegase la enseñanza de la Escuela de Salamanca, porque Viena y Madrid estuvieron 300 años unidos y hasta el siglo XVIII los Habsburgo eran todavía descendientes del hermano de Carlos V, que fue Fernando de Austria, y todos sus hijos, que se fueron casando sucesivamente con infantas españolas, y en fin, había una cercanía cultural muy grande. Otro debate también más académico es Menger, si era proto o tenía influencias aristotélicas más o menos. Bueno, Menger reconoció en la Escuela de Salamanca entre sus autores. Bueno, esto a veces son cosas que nos gusta a los académicos ahí pues en entretenernos, enredarnos, ¿no? Pero la cercanía cultural de Madrid y de Viena pues es muy evidente. Una tercera cuestión que quería hablar, pues es, yendo ya a los campos de la economía, de la política o del derecho, que serían como las tres áreas que más definen esta Escuela de Salamanca en lo no teológico. Bueno, sobre la economía, pues hemos hablado mucho antes. No sé si lo he llegado a comentar con Rubén en una de estas últimas ponencias que tienes en el aniversario del periódico Hispanidad. Me parece que es donde más recientemente hablas de esta insistencia que tenemos desde el Centro de Covarrubias por demostrar y en fin, y confirmar y esa no incompatibilidad, sino todo lo contrario entre el mundo de la empresa, la gestión comercial y el cristianismo, ¿no? Parece que al revés es una llamada a ser empresarios, ¿no? Pero también, desde un punto de vista más teórico, pues volviendo a la escuela austriaca, pues es cierto que los doctores de Salamanca intuyeron esas teorías como la cuantitativa, como todo el tema de los precios, el dinero, la teoría del valor, que también, pues de nuevo, es una cuestión así más para dar una clase en la universidad, pero que desde un punto de vista teórico no es incorrecto decir que fueron los primerísimos economistas, y en esa dirección que luego los austriacos reconocieron también de un concepto del valor más subjetivo frente a, y luego hablaremos otro momentito de Adam Smith, toda esa deriva que tuvo la primera escuela clásica de pensar que es el trabajo la clave en la que descansa el valor económico de los bienes, ¿no? Bueno, pues hablar de todas estas cosas tiene sentido en este momento que estamos celebrando ese centenario. Pero además de la economía, pues estos autores, relacionándolo con la economía y relacionándolo con la filosofía moral y entrando en esas cuestiones que podría ser una cuestión, o que ya lo hemos esta mañana un poco discutido, es una ciencia neutra, la ciencia económica, cuáles las implicaciones morales que tiene la actividad económica o no deben de tenerla. Eso también, traspasado a la política, pues hizo que estos doctores pues hablasen, por ejemplo, sobre los límites del poder o sobre la legitimidad del poder y sobre, pues, si es posible, por ejemplo, ya por ir a situaciones más tensas, si es posible quitar del poder a un gobernante ilegítimo o a un gobernante tiránico. Cuando se detuvo a Maduro, yo leí referencias en las prensas a Juan de Mariana y su teoría del tiranicidio, que también está previamente en los comentarios de Vitoria a Santo Tomás, porque Santo Tomás también habla de cuáles sean los límites de la legitimidad y del ejercicio del poder de los políticos o de los gobernantes. En este sentido, pues ya ven que estoy un poco desordenadamente lanzando ideas
con esa perspectiva de que luego podamos conversarlas más, ¿no? Por ejemplo, una cuestión, en ese sentido, una cuestión muy relacionada con el poder es la guerra. El tema de la guerra, que fue un tema interesante entonces y lo sigue siendo ahora, pues estos autores lo analizaron con mucha perspicacia y con mucha profundidad. Y terminaré hablando también un poco de la doctrina social de la Iglesia, pero, a ver, no se escandalizaban de la guerra los autores de la Escuela de Salamanca. La guerra era una cosa, ¿cómo podríamos decir?, lógica en un mundo imperfecto, de personas imperfectas y de injusticias, y donde había agresiones y donde había causas de legítima defensa y, en fin, y causas de enfrentamiento. Ahora ya digo opiniones más personales, a veces vemos un pacifismo absoluto, o hay una expresión, una palabra, irenismo, ¿no? Una idea de que vamos a ser todos buenos, no vamos a hacer armas. Si uno lee la relección sobre la guerra de Francisco de Vitoria despacio, se queda perplejo de lo duro que es, en el sentido de admitir situaciones que ahora mismo yo no escucharía a ningún clérigo o autoridad eclesiástica aceptando que, claro, que a veces tiene que haber muertes entre los civiles y entre los que no participan, y cómo es legítimo quedarse con las posesiones de los que han sido vencidos. Bueno, esas reflexiones sobre la guerra en este momento pueden ser pertinentes para pensar con profundidad esto que estamos ahora discutiendo, la proporcionalidad o no de las fuerzas empleadas. ¿Qué es una guerra defensiva? Una guerra defensiva no es solamente cuando te están invadiendo en ese momento. Una guerra defensiva es también defenderte de un terrorista, ¿no? Estas cosas, ya digo, a lo mejor pueden resultar molestas en ciertas sensibilidades religiosas, pero estos autores hablaban, todavía Adam Smith hablará de la guerra como algo bueno, y lo dice en el último capítulo de La riqueza de las naciones, que lo hablaba antes con Carlos, que por cierto también estamos celebrando un centenario, con 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones, que fue en 1776, a principios de año, me parece, que es también el año en el que se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que también está siendo otro centenario, que con eso terminaré de hablar. Decía que estos asuntos políticos tienen una influencia en lo que llamaríamos la doctrina social de la Iglesia, a veces de una manera, y esto es una opinión mía, pues más completa o bien cerrada, otras veces menos. Lo que a mí no me inquieta, porque la doctrina social de la Iglesia es una parte del magisterio que no es dogmático y que por lo tanto cambia y que además permite opiniones. Y yo en este foro me gusta mucho decir, bueno, hemos tenido una perspectiva de lo que dice el Centro Diego de Covarrubias, pero que esto no es monolítico y que no todos estamos absolutamente al 100% de acuerdo en todas las cosas, porque entonces, además, es imposible, porque no hay una solución específica para todos estos temas complejos de la economía, de la política y del derecho que estamos tratando aquí, ¿no? O los impuestos. No me puedo aguantar que ayer escuchaba al obispo de Pamplona, que debe ser como el secretario de la conferencia episcopal, que ahora la Iglesia está lanzando la campaña de poner una cruz en la declaración de la renta. Dijo, creo que no estoy diciendo mal, que no pagar impuestos es inmoral. Que se lea a Juan de Mariana o que se lea a Francisco Suárez cuando hablan de los impuestos, o que se lea
el propio manual, el compendio de doctrina social de la Iglesia. Claro que los ciudadanos tenemos que pagar los impuestos al Estado, pero los impuestos que sean justos y que tengan ahí el compendio dice unas cosas muy sensatas, más sensatas a veces que, por ejemplo, lo que dice sobre la propiedad privada el catecismo, porque el catecismo de la Iglesia Católica sobre la propiedad privada dice que, bueno, que el Estado tendrá posibilidad de interferir, dice algo así, sobre la propiedad de los individuos en función de los bienes sociales, ¿no? Pero este tema de los impuestos, por ejemplo, es un tema muy divertidamente polémico, porque Juan de Mariana diría que pues se pueden pagar los impuestos o no. Y además diría, bueno, y si no los... Claro, ahora hay otro problema, que es que no es fácil no pagar impuestos. Bueno, se puede evadir impuestos o se puede... Pero esto moralmente no es tan sencillo, pienso yo. Y estoy diciéndolo muy alegremente para que podamos discutir sobre ello. Decía, he dicho estas citas de Adam Smith, la independencia. Bueno, pues por terminar, esa escuela de Salamanca pues ha tenido una proyección grande, que ya hemos dicho los austriacos la reconocen. En España tenemos un instituto, Juan de Mariana, con un nombre escolástico, Joan de Lugo, es nuestro centro Diego de Covarrubias. Fue conocida. Es verdad que la España luego del siglo XIX parece que pierde esa fuerza que tuvieron nuestros intelectuales. Esto en la historia de las naciones ocurre y hay momentos de más vigor y otros de menor vigor, pero sí, se puede decir que en la riqueza de las naciones hay una influencia reconocible de algunos aspectos de la doctrina más económica de la Escuela de Salamanca y en esa declaración de independencia, pues también podemos, de los Estados Unidos, podemos buscar, y ahora es un tema en el que estamos trabajando pues, algunas personas, ver cómo pudo llegar también una doctrina que estaba muy clara en aquellos autores que hemos dicho sobre la legitimidad del gobierno, la necesidad de cumplir las leyes, los límites que tienen los gobernantes, cuál es el papel de la participación del pueblo. Eso llegó también a los colonos norteamericanos y, bueno, sin ser chauvinistas, pero podemos rastrear unos indicios que merecen la pena estudiarse. Bueno, pues hasta aquí era lo que yo quería decir. Sí, gracias. Gracias por la exposición tan estimulante, León. Por buscar un matiz que puede suscitar debate y tal. Me queda un poco inquieto con lo que decías sobre Francisco de Vitoria en la relectio de Iure Belli, la reelección del derecho de guerra, como que si tuviese un enfoque, digamos, muy laxo, lo que se refiere a la legitimidad de las guerras, etcétera, o más laxo de lo que ha sido después la doctrina social de la Iglesia. Bueno, lo que yo recuerdo es que son dos reelecciones, la de los indios y la del derecho de guerra. En la reelección de los indios, precisamente, va pasando revista a los títulos, posibles títulos legitimadores de la conquista española y descarta muchos de ellos. Descarta el hecho de que el emperador, el rey de Castilla y Aragón, también es emperador de Alemania, es el emperador del Sacro Romano Imperio y el emperador tendría soberanía universal, teóricamente, y por tanto también sobre las Indias. Ese lo descarta y muchos otros, ¿no? O que los castellanos tendrían derecho a conquistar las Indias por delegación pontificia, por la encíclica Inter Caetera, etcétera, hasta el punto de que, como tú sabes bien, Carlos V prohibió la difusión de la reelección y llegó a estar detenido, creo recordar, Francisco de Vitoria. Y a lo que iba, después dices, Adam Smith, en el último capítulo de La riqueza de las naciones, reconoce que la guerra es buena. Sin embargo, la idea que estaba de moda en el siglo XVIII era precisamente la idea del comercio como fuerza pacificadora. Esto está muy claro en Montesquieu, por ejemplo, ¿no? El doux commerce, el dulce comercio que sustituye a la guerra, y en la medida en que
se intensifiquen las relaciones comerciales entre los países, disminuirá la probabilidad de guerra entre ellas. Esto pasa a Kant también, que habla del Handelsgeist, el espíritu comercial, como la antítesis del espíritu guerrero. Después Benjamin Constant también, ¿no? Su obra sobre el espíritu de conquista. Esa era la idea del siglo XVIII. Entonces, lo de Adam Smith, y precisamente todos habían leído a Adam Smith, ¿no? Kant está muy impresionado por la obra de Adam Smith, etc. Entonces, eso si lo pudiese... Yo, Adam Smith, no te sabría valorar por qué él escribe eso a la vez que también está diciendo esa otra forma de entendimiento. El dulce comercio, yo creo que también está en Bartolomé de Albornoz, cuando habla de que el comercio es el nervio que une todas las naciones. Pero, sin embargo, lo que he querido decir, igual no me lo he expresado bien, es que no se escandaliza porque haya guerras. Y lo que sí puedo decir respecto a Francisco de Vitoria es que, perfectamente de acuerdo, todo lo que has dicho sobre cómo la conquista de América no era tan justificada como se estaba queriendo comprender. Eso es en la reelección de Indis. Pero en la otra reelección sobre la guerra, que es una reelección más técnica que habla de la guerra en general, que además es la que luego Hugo Grocio, cuando escribe también un tratado sobre la guerra, va a seguir al pie de la letra muchísimas expresiones de Francisco de Vitoria que, a ver, yo no voy a hacer un juicio sobre si él hacía bien o no hacía bien diciendo eso, pero dice unas cosas sobre la legitimidad de tomar prisioneros, sobre la legitimidad de matar a los vencidos, de robarles sus posesiones, lo que decía sobre los inocentes. Uno lo lee ahora y nos escandaliza un poco, pero hay que entender que a lo mejor, o yo quiero entender que es un mal menor frente a un mal mayor, que es que un agresor tiránico te pase por encima de ti. Ese matiz de que no soportamos un mal que vemos y, sin embargo, parece que no le damos importancia a un mal que no vemos tan claro. Estos autores yo creo que fueron más espabilados que nosotros. A ver, este ejemplo se me está ocurriendo ahora mismo y no sé si es bueno o malo, pero cuando se estampan dos aviones sobre las Torres Gemelas, yo no he visto tanto escandalizamiento como ahora cuando de repente una bomba, o en fin, lo digo un poco alegremente, israelí cae en un sitio en el que al lado hay una guardería, pero no sabemos si hay una guardería ahí o lo que hay es un depósito de armas de unos terroristas que encima, para cubrirlo, han puesto una guardería o un hospital. Estas cosas, uno lee a esos textos sobre las cuáles deberían ser las condiciones de una guerra, durante la guerra y después, y lo que quiero expresar es que a mí me ha parecido muy sorprendentemente duro respecto a lo que en nuestra sociedad actual y en lugares de inspiración cristiana escuchamos. Esto, con la coyuntura actual y la cantidad de guerras que hay, habría que saber cuál de las que hay encaja si es que hay alguna. Que es una guerra justa, causas, perdona, que Guillermo que termine de decir una cosa, la proporcionalidad. Hay una cosa también, por decirlo todo, que ellos escriben muchas veces, que es que haya expectativas de vencerla. Esto es interesantísimo, porque si tú no tienes expectativas de ganar una guerra, es mejor que no entres en ella. Eso también lo dicen ellos con mucha claridad. Fijaos qué cosa. Guillermo. León, dos cosas muy rápidas sobre lo que has dicho. La sorpresa ante los textos de Vitoria a propósito de la guerra
pero es que la guerra, había un derecho de guerra. Había un derecho de guerra y las normas sobre la guerra estaban reguladas. De hecho, la dirección de la guerra ha sido siempre el hacerla cada vez más humanitaria, acabando en lo que antes citábamos sobre Montesquieu. Y de forma tan normal como que a ti te hablen ahora del derecho al saqueo de una ciudad que se resiste, no te lo puedes creer. Sin embargo, existía el derecho al saqueo durante 3 días a la ciudad que se había resistido. Ojo, no te pasaras de 3 días. Y desde luego nada que ver con las barbaridades de Morgan en Panamá y cosas similares. Pero existía una regulación, entonces se reconoce como lo que es algo que ha acompañado al hombre la guerra desde el principio. Y por cierto que ahora lo que se ve, vamos, como muy bien has marcado tú, en dirección contraria. Es decir, ha sido cada vez más humanitaria y ahora no, ahora es que la población civil sea la que más sufra. Y segunda cuestión, y es la segunda vez que oigo a alguien, yo creo que el anterior fue Eric, que sería el lógico, sorprenderse ante el hecho de que los fundadores los padres fundadores tuvieran noticia de la escuela de Salamanca. No hay ningún motivo de sorpresa. La escuela de Salamanca dominó el mundo intelectual, pero durante un cuanto de tiempo. ¿Cómo no les iba a llegar? En cuanto fuera uno un poco ilustrado, tenía que haber llegado y sus principios permearon de todas. Esto es todo. Muchas gracias. Así es. Lo segundo, no hay nada que comentar. Lo primero es que es cierto, y yo también personalmente me resulta duro cuando leo esto que dices, era legítimo saquear las ciudades, y quiero recordar que lo que dice Vitoria y que lo repite Grocio, dice un argumento, porque hay que evitar que el enemigo perverso tiene que salir como muy escaldado. Y estas políticas de fuerza que a nosotros nos parecen insoportables, vista con esa fríísima racionalidad, yo quiero entender que es que tienes que aplicar el castigo al perverso, porque si no va a ser peor, ¿no? Y esto nos cuesta, pero ahí estaba. Precisamente yo quería comentar una cosa que enlaza con justo lo que acaba de terminar de decir el compañero, así que voy a empezar por eso y luego ya haré la pregunta en concreto. Precisamente yo creo que hay un elemento muy clave, muy importante, y es que los padres fundadores de los Estados Unidos se rebelan contra el gobierno inglés. Es decir, pensaban contra Inglaterra. Y pensar contra lo inglés es pensar a favor de lo español. Del mismo modo que pensar contra lo alemán protestante es pensar a favor de lo hispánico católico. Y aquí es donde viene la cuestión que yo quería comentar para que lo desarrollases, porque además tú también viste el comienzo de una polémica que luego ha tenido varias etapas que tuve con Iván Vélez, que empezó aquí cerca, en San Lorenzo del Escorial. Y es que precisamente la cuestión es, o mi planteamiento es que la escolástica tardía, el padre Mariana, Diego de Covarrubias y demás, pensaban contra el protestantismo. Entonces, al pensar contra el protestantismo, llegan a una serie de conclusiones de controlar el poder, de controlar, o sea, que no tengan demasiado poder, de que la moneda tenga que ser sana y demás. Y precisamente la escuela austríaca también piensan contra el propio Adam Smith, las críticas de Karl Menger son bastante duras, contra la escuela historicista alemana. Luego, la propia escuela austríaca se desarrolla contra el socialismo y contra las derivadas precisamente del protestantismo. Al final, socialismo, nazismo, comunismo, siempre surgen en esas coordenadas geográficas protestantes alemanas. Y precisamente se desarrolla, madura, gracias a esa unión entre Marjorie Grice y José Larraz, precisamente o recogen todavía más ese pensamiento hispánico-católico de la escolástica tardía contra los Chicagos y contra las derivadas del marxismo, como precisamente la Guerra Fría
una de las cosas que hizo es extender cuestiones que Marx planteaba en el Manifiesto Comunista como algo absolutamente revolucionario, como eran los bancos centrales, y que ahora te la compra cualquiera. Cualquier partido político te acepta la educación pública, te acepta el esto. Entonces, precisamente yo creo que más importante que la unión de una serie de pensadores, como unos influyen en otros, es más importante pensar contra quién pensaban. Y al pensar contra alguien es cuando encuentras a veces aliados inesperados. No sé cómo lo verás. Bueno, pues, a ver, yo soy muy poco, ¿cómo decirlo?, filosofador de la historia o sociologizador de la historia, y no tengo el don de ver una perspectiva tan, ¿cómo decirlo?, tan abierta, tan panorámica de por qué ocurren las cosas. Tampoco me gusta. Entonces, yo no soy capaz de valorar, pero por otra parte creo que es algo legítimo y no quiero decir que sea mal, ¿no? Pero a mí me gusta quedarme en los niveles más de los datos más sencillos y dejar que otros hagan o hagáis esas interpretaciones. Por ejemplo, yo no sabría decir como esto de que los padres fundadores luchaban contra algo. Eso tendríamos que necesitamos mucho tiempo. Pero no porque no esté de acuerdo, sino porque no tengo los argumentos y tampoco he pensado despacio sobre ello. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Pues, por ejemplo, y conocéis a lo mejor a Eric Graf, que está ahora escribiendo mucho sobre Jefferson, y entonces buscando todas las influencias de Jefferson, o antes hablábamos de un compañero historiador de la economía que ha estudiado a Adams, otro de los fundadores. Yo no soy capaz de decir que Jefferson hubiera leído a Juan de Mariana justo cuando se puso a redactar la Declaración de Independencia. Estoy más en la línea de decir, ese fue un saber que estaba ahí y que fue permeando de una manera a veces más exitosa y otras veces menos exitosa. Lo que quiero decir es que el origen era español y eso sí que tenemos que estar orgullosos. En el caso de los Estados Unidos de América, pues fijaos, por lo que he leído, parece ser que en realidad el pensamiento de Salamanca sobre los límites del poder, del consentimiento del pueblo, llega a Inglaterra en esos debates de Jacobo de Inglaterra con Bellarmino y con Suárez. Y eso llega a la sociedad inglesa y a lo mejor, aunque 50 años después no supieran quién era Bellarmino ni quién era Suárez. Pero, a pesar de todo, también está presente, por ejemplo, en algunas universidades inglesas que siguen estudiando a Santo Tomás. Y eso está presente en unos clérigos calvinistas o presbiterianos, los pilgrims que se van a los Estados Unidos y que han tenido esa formación. Y esos peregrinos, primeros colonos fundadores, hacen unas normas en Connecticut, unas normas de organización social en las que hay un eco más cercano escolástico, pero estamos hablando de 1600, y todavía 100 años después, cuando Jefferson se pone a escribir, algo de todo eso le ha quedado. Hay veces que el impacto de leer a Juan de Mariana pues puede ser mucho más directo. A mí me gusta decir que las matrículas de Washington, ¿dónde está Antonio? De no taxation without representation. Eso podemos decir que eso es una frase de Juan de Mariana que han puesto allí diciendo nosotros pagamos impuestos y no tenemos representantes en el Senado. A veces sí que llega, en el Congreso, a veces sí que llega directamente, otras veces más indirectamente,
y a veces se interrumpe porque no sabes por qué. La historia yo la veo de una forma como, podríamos decir, más caótica o más espontánea, más imprevisible. Es débil el ser humano y se equivoca y olvida las cosas, somos muy falibles, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva que yo adopto, pues me resulta entonces difícil aseverar este otro tipo de, ¿cómo decirlo?, ¿no?, de interpretaciones más claras. Vale. Primero un comentario en relación a una alusión que hiciste de lo de escandalizarse con lo de matar a niñas. Eso creo que es en relación a lo del conflicto actual de Irán, ¿no?, con lo de Israel. O en Palestina con Gaza. Vale, porque en el caso específico ese, realmente mataron a 170 niñas con un bombardeo a una guardería y no hay dudas de que era un objetivo no militar, porque hubo incluso una investigación interna del Pentágono donde aceptaron que fuera un ataque a un objetivo civil. La única diferencia es que dijeron que era un error porque tenían una base desactualizada. Anteriormente era de un edificio de una base militar, en ese momento no. Y desde el punto de vista de la teoría de la guerra justa, en mi opinión, lo que es primero que hay que determinar es precisamente, o lo que busca esa teoría es si una guerra es o no es justa. Si se determina que una guerra no es justa, cualquier acción que se realice en esa guerra por ese ejército va a ser un acto de agresión. Y creo que, por ejemplo, hay filósofos que trabajan en la tradición de la teoría de la guerra justa, sí, de los autores católicos, así, por ejemplo, en Estados Unidos, Edward Fesser, que lo que afirman es que el conflicto actual de Irán, que no sea justa, no se puede defender desde el punto de vista de la teoría de la guerra justa. Luego, lo que quería preguntarte era que Francisco de Vitoria en realidad no tenía más una visión de que la guerra, cuando era justa, que no podía emplearse como forma de castigo, sino que era solo como una forma, primero defensiva y de reparación de cuando había una agresión a un ius, a un derecho, que eran más otros autores como Cayetano, que sí pensaban que la guerra podía tener esa función de castigo. Más así, esa es la pregunta en relación a eso. Sí, y por lo tanto, a ver, yo no soy capaz tampoco de hacer un balance si esa guerra es justa o no es justa. Lo que quiero poner encima de la mesa es que cuando uno lee en los periódicos o escucha en las universidades o escucha en los templos cuando expresiones sobre la guerra, yo echaría en falta un poquito más de reflexión, que además a veces puede estar equivocada y yo puedo tener una interpretación errónea pero por lo menos de lo que he leído, pero por lo menos me he esforzado en leer. Y también eso no quita que yo pueda decir, bueno, pues efectivamente ese bombardeo fue ilegítimo, injusto y estuvo mal hecho. Pero yo creo que entendéis que lo que estoy queriendo decir es que, en fin, esta palabra me gusta, el irenismo absoluto es un error. Yo pienso que es un error, ¿no? Y que hay que valorar mejor esas opiniones porque eso no lleva a la paz. Eso no lleva a la paz. Voy a decir una frase, nada más. Mientras la Conferencia Episcopal Española recibe una parte proporcional de la recaudación fiscal en España, impuestos, pierde toda esperanza de que un obispo español denuncie el nivel confiscatorio de los tributos españoles. Efectivamente, una iglesia tendría que financiarse con las aportaciones de sus miembros. Aunque también el Estado tendría que reconocer aquellas labores sociales que hace la Iglesia y pagarles por ellas. Pero este sistema de las cuotas es una trampa, sin duda. Muchísimas gracias, León. Un aplauso.